Bienvenidos, buen viernes para todos. Esto es Minuto 1, como todas las noches aquí en la pantalla de C5N. La realidad, el programa de Gustavo Silvestre que seguimos haciendo junto a Mariano Hamilton hasta que vuelva su anfitrión de todas las noches, pero que les agradecemos mucho que sigan acompañándonos y con gran repercusión, sobre todo cuando se abren debates como el que vamos a presentar hoy. Usted ayer, mientras ocurría Minuto 1, se enteró de algo de lo cual los portales argentinos, la mayoría de los medios argentinos, diría, prefirieron hacer oídos sordos durante al menos un rato, hasta que bajara la espuma. Fue la revelación de que un importante funcionario que tiene oficina en la Casa Rosada, el subsecretario general de la Presidencia, ocultó y no declaró en un banco en Andorra, una guarida fiscal, allí en Europa, en un lugar absolutamente opaco para las administraciones tributarias de todo el mundo, pero especialmente para la AFIP, $1.200.000. Un bolso, pero lanzado con una potencia que le permitió cruzar el océano. Varios bolsos son los que hacen falta para juntar $1.200.000. Bueno, esto con el correr de las horas sí se convirtió en un escándalo. Durante el día de hoy se produjeron muchas repercusiones y por eso ese es nuestro principal tema de hoy y con el cual preferimos abrir el programa y con el cual nos puede además acompañar. La cuenta de Gilligan no es una remake de aquella serie entrañable de la isla de Gilligan, sino que es la cuenta que ocultó este hombre, Valentín Díaz Gilligan, el subsecretario general de la Presidencia, allí en Andorra, y hoy hizo un intento de descargo. ¿Qué había dicho en su descargo inicial ante el diario El País cuando lo consultaron nuestros colegas de ese diario, el más prestigioso de habla hispana? No es mía, era de un amigo. Y por eso ese es el hashtag, el tema de conversación con el cual nos puede acompañar hoy en las redes sociales. Era de un amigo, dijo Gilligan, casi autoincriminándose como palo blanco, testaferro o como lo quieran llamar, algo que hoy rápidamente desandó en una entrevista con Clarín y en varias apariciones en medios amigos para intentar justamente sacarle ese tono autoincriminante que tenía su descargo en la nota original del País. Un verdadero escándalo, otra vez vinculado a cuentas offshore, otra vez vinculado a guaridas fiscales, que sacude al gobierno cuando todavía no se había apagado el fuego de las dos empresas offshore, que fondos de inversión, fondos de inversión de riesgo, que le descubrió el fin de semana pasado el diario Perfil al ministro de Finanzas, Luis Caputo, un engranaje clave dentro del Gabinete Nacional. Este va a ser el primer tema en el cual nos vamos a detener hoy aquí en Minuto 1, pero no perdemos de vista tampoco la realidad cotidiana, los temas que venían discutiéndose en los últimos días, y uno de ellos es el caso Chocobar. No entiendo por qué dicen que se excedió, dijo hoy el presidente Mauricio Macri, después de que la Cámara del Crimen ratificara el procesamiento de Luis Chocobar, este policía comunal de Avellaneda, que acribilló a tiros a un joven delincuente que acababa de robarle una cámara a un turista norteamericano y de acuchillarlo para robarle esa cámara. No entiendo por qué dicen que se excedió, dijo el presidente. En un instante vamos a compartir con ustedes la imagen, el momento en el cual el presidente insistía en respaldar a este policía, a quien hoy la justicia misma decidió ratificar como procesado. Y finalmente, el retiro gourmet de Cambiemos, nuestro otro tema, allí en Chapadmalal, en la residencia presidencial de Chapadmalal, hubo de todo. Hubo pádel, hubo tenis, hubo distintas clases de agasajos y de comidas, y también hubo un poquito de política. En instantes algo de información de lo que pudimos recabar de allí, al margen de las declaraciones públicas que se sucedieron a lo largo de varias conferencias de prensa desde allí, desde donde está instalado el presidente, con la gobernadora y con también algunos de sus importantes líderes parlamentarios. Nos ponemos en marcha ya mismo, aquí en Minuto 1, con el primero de los temas, con el caso Chocobar. El héroe que no fue,
El héroe que, bueno, los adalides de la mano dura quisieron ver en este policía que a la postre, por las imágenes que se pudieron observar del domo que tenía instalado allí el gobierno de la ciudad, aquí lo tenemos detrás mío, se ve claramente que los tiros de gracia que terminaron por matar a Pablo Cucoc, este chico de 18 años que murió allí en La Boca después del atraco que protagonizó junto con un cómplice, con otro delincuente. Bueno, se ve claramente por el tiempo que tarda Chocobar en aparecer, que le tiró desde lejos, como finalmente establecieron las pericias de la justicia, y que le tiró caminando, lo cual dista de figurar en los protocolos a la hora de detener incluso a un delincuente cuando se lo detecta en flagrante delito. Bueno, hoy hubo justamente una ratificación del procesamiento por parte de la Cámara del Crimen, como decíamos, pero el presidente no se movió ni un centímetro de su posición y desde el retiro espiritual de Chapadmalal dijo lo siguiente. Como presidente es siempre respetar la justicia como un poder independiente. Ahora yo quiero hablar como ciudadano. Yo creo que no entiendo, honestamente no entiendo cómo en un fallo que leí dice que estuvo todo bien hasta el último instante, donde los jueces dicen que se excedió el policía. Pero ¿cómo se excedió? Estamos hablando que el policía perseguía un asesino. Si esa persona está viva, no es por mérito de ese asesino que hoy está muerto, es por mérito del médico y del policía que paró tal vez la puñalada número 11. Entonces no entiendo qué esperan esos 3 jueces. Honestamente yo no creo en eso. Yo creo que el policía está para cuidarnos a todos los argentinos, que es lo más importante, ¿no? O sea, y para que nos pueda cuidar, nosotros tenemos que darle las herramientas para que ellos puedan actuar. Honestamente no comparto y creo representar con lo que siento como ciudadano la mayoría inmensa de los argentinos que no compartimos lo que expresan estos jueces, que seguramente con lo que lograron, seguro que Zaffaroni los llamó para felicitarlos, pero la mayoría de los argentinos no pensamos como Zaffaroni y sus teorías. La mayoría de los argentinos sentimos que los policías nos tienen que cuidar a nosotros, no a los asesinos ni a los delincuentes. Claro, es una mezcla peligrosa. Recién leía a un periodista veterano en cubrir noticias judiciales y en cubrir los tribunales de Comodoro Pi, Omar Lavieri, una reflexión. Si bebió, no conduzca, y si es presidente, no opine de casos judiciales. Lo dice la Constitución, artículo 109. El presidente de ninguna manera puede opinar sobre procesos judiciales que están en marcha. Y este está tan en marcha que hoy, como les contaba recién, la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento por homicidio agravado por la utilización de arma de fuego en exceso del cumplimiento de su deber. Le alivió un poco el procesamiento la Cámara del Crimen, pero para el presidente debería estar absuelto Chocobar. No debería investigarse nada de si actuó bien al matar por la espalda en una especie de juicio sumarísimo con pena de muerte, que aquí no está vigente en la Argentina, a este joven delincuente a quien nadie defiende, aclaremos por enésima vez, pero que tenía derecho a un juicio justo, como lo tuvieron los genocidas, como lo tuvieron todos los delincuentes que estaban en todas las prisiones, y como no lo tienen las víctimas del gatillo fácil. Mariano Hamilton, con los detalles del fallo de la Cámara del Crimen. ¿Qué tal, Berco? Buenas noches. Exactamente, es homicidio agravado en uso de arma de fuego y legítima defensa en cumplimiento del deber. Ese detalle de incumplimiento del deber es el que aliviana todas las penas de aquí en más para el policía Chocobar. ¿Por qué es esto? Porque además le quitaron el embargo, porque además la pena es muy baja, de 2 o 3 años, o sea que podríamos decir, contrariamente a lo que dice el presidente, que es un fallo garantista, pero es garantista
para el asesino Chocobar, porque tenemos que decirlo con todas las letras. Chocobar asesinó a una persona por la espalda que se estaba escapando, que era un delincuente probablemente, que había apuñalado a una persona, efectivamente, pero eso no le daba ningún tipo de derecho a excederse de la manera que lo hizo y pegarle 2 tiros por la espalda. Insisto, como bien vos decías antes, Alejandro, la pena de muerte no existe en la Argentina y lo que había que hacer era detenerlo, agarrarlo de las narices y llevarlo a una comisaría para que luego lo juzgara la justicia. Esto es lo que corresponde en la Argentina, salvo que el presidente quiera cambiar las leyes a partir de todas las barbaridades que dijo hoy. Una de ellas, que se había evitado la puñalada número 11. ¿Qué puñalada número 11? Si este chico estaba corriendo desesperadamente para escapar de un policía que le estaba disparando tiros por la espalda. Además, en términos de la eficiencia del accionar policial, el muchacho ya había soltado el botín porque se lo habían sacado 2 transeúntes y ya estaba desarmado. Se lo habían sacado también en la faca que tenía, con la cual había intentado apuñalar al turista. Lo del policía no fue ni siquiera en medio de la agresión de Pablo Cucoc, del delincuente muerto, al turista que era víctima en primera instancia del robo. Pero el presidente parece seguir a pies juntillas la nueva doctrina jurídica Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. ¿Qué dijo la ministra de Seguridad? Lo compartimos también. En consecuencia, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra idea de que si un policía defiende a los ciudadanos, había evidentes riesgos en esa situación, una persona acuchillada a punto de la muerte, nosotros vamos a seguir pensando que el policía hizo lo que tenía que hacer. Nos parece que ir a un detalle tan específico como se planteó en el fallo, de que hasta un determinado momento estuvo bien y luego se excedió, nos parece no estar en ese momento en esa situación. En ese momento, en esa situación, ese policía evitó que otras personas sean acuchilladas, que otras personas sean heridas, y terminó con el peligro que había llevado a una persona que estuvo a punto de ser asesinada de 10 puñaladas. Esa es nuestra posición, la vamos a sostener. Y bueno, será la próxima instancia donde se resolverá esto. Pero nosotros vamos a cuidar a la gente y a todos los policías que trabajen para cuidar a la gente. Un detalle para Bullrich, el deceso de Pablo Cucoc. Un detalle que la justicia está tratando de establecer si no es un delito también, al igual que el robo que había perpetrado antes y que las puñaladas que le había clavado al turista. Si ustedes están interesados en el nuevo escándalo offshore que sacude al gobierno, esta revelación que hizo ayer el diario El País y que aquí, en Minuto 1, durante nuestro horario ayer, publicamos inmediatamente, apenas la publicó el diario El País de España en su versión web, quédese, porque en otros lados lo que están haciendo es un intento de defensa realmente vergonzante de un funcionario que ya se incriminó solo al hablar con el diario El País. Casi que es un desconocido, pero el señor que vieron recién al lado de Patricia Bullrich es Fernando de Andrés. Fernando de Andrés es el secretario general de la Presidencia. Hoy estuvo dando una conferencia de prensa. Es el jefe directo, el superior directo de este hombre, de Valentín Díaz Gilligan. El hombre que hoy tenemos como protagonista en nuestro programa. ¿Se acuerdan del sombrero piluso que usaba el bueno de Gilligan en la isla de Gilligan? Está bien, es un poco tosco el montaje, es lo que hacemos. Es simplemente para ponerle un poco de humor a una situación que, bueno, en realidad debiera ya estar en manos de la justicia. Este hombre, Valentín Díaz Gilligan, viene acompañando como funcionario al presidente Mauricio Macri desde sus épocas de jefe de gobierno porteño. Fue allí director encargado de turismo y fue antes también asesor de otras carteras. ¿Qué es lo que publicó concretamente el diario El País? Vamos a verlo.
$1.200.000 es lo que le encontraron en una cuenta en la banca privada de Andorra. Un banco que luego debió cerrar justamente porque era el destino al cual les gustaba enviar su dinero negro a un montón de corruptos de todo el mundo, narcotraficantes, políticos coimeros, fugadores de divisas, evasores fiscales. Bueno, por lo general lo que suele ocurrir con las empresas offshore es eso. Lo que ocurre con todo el mundo offshore es un intento de esconderle algo a alguien. Ese alguien, por lo general, son las autoridades fiscales de cada país. Claro, en este caso, con tan mala suerte, que la información, los registros contables de la banca privada de Andorra cayeron en manos de los colegas del país, y los colegas del país fueron simplemente a constatar si este funcionario había declarado ante la Oficina Anticorrupción en su declaración jurada tener este dinero. Ni siquiera profundizaron en su origen. Se preguntaban si había declarado tener este dinero. ¿Y saben qué se encontraron? Que no lo había declarado. ¿Cómo se abrió la cuenta y en qué circunstancias? Lo tenemos aquí. Se abrió en 2012 a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action. Se sabe que la intermediación de jugadores de fútbol es con la hotelería y con los lavaderos de autos, uno de los más convenientes vehículos para la oficialización, la canalización hacia el mercado formal, hacia el mercado financiero, de dineros de origen ilícito. Bueno, la intermediación de jugadores de fútbol, claro, ¿cuánto vale un jugador de fútbol? Y es muy lábil, es muy amplio el rango que puede haber del valor de un jugador de fútbol, y a veces ocurre que un equipo de la Argentina le vende a Uruguay un jugador por $1 millón y ese equipo, muchas veces ignoto de Uruguay, lo vende después a Europa por $40 millones. Adivinen dónde quedan los $39 millones restantes. No me deja mentir Mariano Hamilton, que conoce mucho de ese mercado, ¿verdad? No, no te dejo mentir. Te aporto que Gilligan además es vocal en River. Esto no sé si lo sabías. ¿Lo sabías, Berco? ¿Qué es? Que es vocal en River en este momento. Ajá, también en ese momento. Entonces, lo que él dice, bueno, supongo que lo ibas a desarrollar vos más adelante, pero lo que él dice es que la cuenta de un amigo, como bien decía nuestro Haya, porque es la cuenta de Paco Casal, que casualmente en aquel momento, cuando abrieron la cuenta en Andorra, tenía problemas con el fisco uruguayo y por eso no podía figurar. Entonces él le fue a hacer una gauchada. Un amigo que tenía $1.200.000, que no sabía dónde ponerlo, dijo, bueno, no te hagas problema, yo me hago cargo y te lo llevo a Andorra y soy el dueño de tu empresa. ¿Quién no le llevó a Andorra $1.200.000? Yo una vez por semana lo hago. Por eso. Una vez por semana lo hago. Seamos buenos. ¿Qué publicó el diario El País? Perdón, la placa anterior que no la terminamos de mostrar. Lo que publicó el diario El País es que además de haber tenido esa cuenta abierta desde 2012, Valentín Díaz Gilligan figuraba como representante de Line Action y en ese momento era asesor del gobierno porteño. Es otra de las cosas que Gilligan niega ahora, pero que la documentación del País prueba de modo palmario. Ahora sí, lo que sigue publicando El País. El 100% de esta compañía, ignota también por supuesto, Line Action, pertenecía a la mercantil panameña Mashville North Incorporated. Todos los caminos conducen a Panamá. Y la cuenta funcionó además hasta 2014 y se nutría de transferencias de Uruguay de clubes de fútbol. Esto lo publica el diario El País, pero además aporta el documento que a continuación les vamos a mostrar. Insisto, quédese porque es una historia breve e interesante y realmente otros medios se están metiendo en laberintos inescrutables para salvarle las papas a este funcionario del gobierno nacional. Este es el documento que tiene el banco, el documento que terminó en manos del País, que presentó el Banco Privado de Andorra, la Banca Privada de Andorra, para abrir la cuenta a nombre de esta compañía. Fíjense, está en catalán, que es el idioma oficial de Andorra. Dice que Line Action Limited es una sociedad que abre la cuenta, perdonen, pero no, el catalán no es mi fuerte, que abre la cuenta en 2012 y que la representan Valentín Díaz Gilligan. Y fíjense esto, detengámonos acá porque es importante esto para lo que vamos a ver después.
Dice que la sociedad se dedica a intermediar entre clubes de fútbol y jugadores. ¿Lo tienen ahí? Acércame ahí, Charlie, si podés. Dice que la sociedad se dedica a intermediar entre clubes de fútbol y jugadores. Y que actualmente tiene un saldo de 1.200.000 euros por la transferencia de Uruguay de clubes de fútbol. Desde Uruguay. Desde Uruguay, desde clubes de fútbol. Bueno, insiste abajo en que la sociedad se dedica a intermediar entre clubes de fútbol y jugadores. No quiero ser repetitivo, pero guarden ese dato en la memoria. La sociedad Line Action se dedica a intermediar entre clubes de fútbol y jugadores. Ahora, escuchen lo que hoy, en una de sus apariciones accidentadas, entrecortadas en los medios, intentó explicar Valentín Díaz-Gilligan. Lo decía. Hicimos una asesoría para traer a la Argentina el canal Gol TV, que es una señal que está en casi todos los países de América, propiedad de Enzo Francescoli, de Nelson Gutiérrez y de Francisco Casal. En ese contexto me solicitan asumir como directivo y como asesor de una empresa radicada en Gran Bretaña, con absolutamente todo en regla en Gran Bretaña, no es una empresa offshore. Esa empresa abre cuenta en el Banco de Andorra. Hay diversas transferencias que tienen que ver con la actividad de ellos y especialmente de Francisco, que hace más de 30 años es representante de jugadores. Cuando a mí me nombran director de turismo en la ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2013, le solicito que me salir del puesto de director, porque ya me parecía que había cumplido una etapa. Yo no cobré dividendos, no cobré sueldo, no cobré honorarios. ¿Y ese dinero depositado ahí, 980.000 euros o 1.200.000 $, vos no hiciste ningún aporte de eso? No, absolutamente ningún aporte. La plata pertenece a Francisco Casal, que es producto de su trabajo de intermediación y es el que se queda con la sociedad y que figuran los papeles actualmente en la sociedad. Este fue un caso donde generamos un proyecto, lo quisimos llevar adelante, finalmente no lo pudimos concretar, nadie ganó un peso y bueno, son cosas que a veces pasan en la actividad privada. Lo que no tiene es relación alguna con mi actividad pública actual. Casi dan ganas de hacer una vaquita, una colecta, una rifa y llevarle plata al bueno de Díaz-Gilligan, ¿no? Ustedes escucharon lo que pone como excusa, como argumento, que era un dinero para que llegara a la Argentina la señal Gol TV. Pero al Banco Privado de Andorra no le dijeron eso. No le dijeron que era una productora de televisión, que era un canal, que era una señal, que era, no sé, un nuevo sistema de televisación. Le dijeron que era una intermediadora de jugadores de fútbol entre clubes. Que es, de hecho, a lo que se dedica Francisco Casal junto con Enzo Francescoli. No tanto a Gol TV, que es una actividad un poco más pública y un poco menos oscura, menos traslúcida. Se dedica a las dos cosas, pero esta empresa la hizo para una de las dos cosas, para la intermediación de jugadores de fútbol. Y Díaz-Gilligan dice que no, dice que era para traer Gol TV a la Argentina. ¿Qué más, Mariano, nos podés contar sobre este personaje desconocido aquí en Argentina, pero que es una especie de Julio Humberto Grondona de Uruguay, si no me equivoco? Sí, no es Julio Humberto Grondona porque nunca fue dirigente. En realidad sería como un Carlos Ávila, es una persona que estaba como del lado de empresarial y la persona que hacía transferencias, después se apoderó de los derechos del fútbol uruguayo. Un bursaco. Una especie de bursaco, exactamente. Ahí está, es mucho más preciso. Bien. Mucho más preciso tú. Bueno, yo tengo una anécdota personal, a mí no me gusta hablar de mí, pero yo tuve un cruce una vez con Paco Casal, cuando yo dirigía el gráfico. Él me citó en un hotel, el Hotel Sheraton, en la ciudad de Buenos Aires. Yo fui con Diego Melconian y Pablo Arogeraldes, que eran dos periodistas del gráfico que habían escrito una nota sobre lo que ocurría con los derechos de televisión en Uruguay. Y estaba sentado Paco Casal enfrente, Enzo Francescoli a la derecha y Nelson Gutiérrez a la izquierda. Y entre los tres me dijeron que o yo hacía una desmentida en la revista o al día siguiente iba a salir Recoba, que era un jugador uruguayo que en ese momento jugaba en Italia, a decir que yo había pedido una coima de $200.000. O sea, fue una extorsión directa. Yo me di vuelta, no puedo decir en televisión las cosas que les dije.
Me levanté, me fui, y por supuesto no hice ninguna desmentida y tampoco llegó la acusación de Recoba. Pero así se maneja en el fútbol uruguayo Paco Casal. O sea, la extorsión y este tipo de situaciones son las que ocurren habitualmente. Bueno, este es el amigo del alma de Valentín Díaz Gilligan. Es el amigo que le pidió, por favor, que porque tenía un problemita impositivo en Uruguay, le llevaron un palito 200 a Andorra. Han desenterrado un hombre que, en la medida en la que se conozca más sobre su actividad, probablemente le genere dolores de cabeza al gobierno. Claro, esa bisagra entre el fútbol y la política, que tan bien le hizo a Macri en su carrera, que lo depositó en el sillón de Rivadavia, es una bisagra muy engrasada por millones y millones de dólares. ¿Qué más dijo Gilligan? O más bien, ¿qué le dijo al diario El País a modo de descargo? Lo que nos convoca hoy a discutir en las redes sociales. Era de un amigo. Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Esto, repito, son los textuales que publicó el diario El País. Y hay más. Hay más, porque también le dijo: pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar. Yo ocupaba un cargo político, tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso. Es rara cada palabra de esta declaración, de este descargo. Cada palabra es raro, porque si le hubiera generado un ingreso, entonces sí se habría quedado. Si se hubiera dedicado a otra cosa, entonces sí habría sido compatible con su actividad como director de turismo. En cualquiera de esos casos, cabía no declarar ante la Oficina Anticorrupción la posesión de $1.200.000 en una cuenta, en una guarida fiscal. Andorra, porque no lo aclaré y no tienen por qué saberlo, figura entre los 10 países que el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, considera justamente más opacos para las administraciones tributarias del mundo. Es como fue Suiza en su momento, como fue Uruguay durante mucho tiempo aquí en América Latina, como lo es Panamá, como lo es Holanda para algunas cosas. Uno de los distritos que las grandes empresas y los grandes magnates del mundo eligen para su dinero para ocultarlo de los fiscos de sus países. Insisto, desempolvar el nombre de Francisco Paco Casal. Ahora en un ratito le vamos a poner la foto para que ustedes lo conozcan a Paco Casal, que como bien contó recién Mariano, es socio histórico en Uruguay de Enzo Francescoli. No le quiero arruinar un ídolo, hacer caer un ídolo a ningún televidente de River, pero Francescoli, además de los goles que hizo con la 9 del equipo de Núñez, tiene una frondosa carrera como empresario después de eso, y no siempre un empresario de esos que invierten y que crecen a partir de su talento y de su innovación. Pero esta vez, Laura Alonso, la jefa de la Oficina Anticorrupción, fue muy veloz. Dijo: lo vamos a investigar. La actuación de la Oficina Anticorrupción, según este comunicado que publicó hoy, viernes 16 de febrero, este organismo público, es la siguiente: los funcionarios deben declarar el patrimonio que poseen al momento de asumir el cargo y sus antecedentes laborales de los últimos 3 años. Esto es lo que aclara la Oficina Anticorrupción. Y luego dice que le va a solicitar información a la Unidad de Información Financiera. Yo ahí destaco, la Unidad de Información Financiera está completamente colonizada por el sistema financiero privado multinacional que actúa en la Argentina. O sea, es un organismo, además de ser un organismo que cambió de autoridades, no es un organismo de carrera, técnico o de contralor. Es también una oficina política como la Oficina Anticorrupción, que investiga hasta ahí un poquito, pero le van a pedir información. También va a requerir, dijo Alonso, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe si en ese ámbito el funcionario estaba obligado a presentar las declaraciones juradas y que si las debió presentar le envíe copias de las mismas. Y también le van a solicitar información a la banca privada de Andorra. Suerte ahí porque, como contamos hace un ratito, la banca privada de Andorra cerró
en medio de múltiples escándalos de corrupción. El presidente Mauricio Macri también habló del caso y defendió a sus funcionarios, si bien dijo va a tener que dar explicaciones. Lo escuchamos. Vamos a encarar como corresponde todo el suministro de información, como lo he hecho yo cuando me tocó a mí, ¿no? Entonces espero que los funcionarios en los cuales yo confío demuestren que todas estas acusaciones no tienen sustento. Y también va a ser muy importante el informe que haga la Oficina Anticorrupción, que automáticamente, con absoluta libertad, actúa en cada caso, como tiene que ser, ¿no? Porque la verdad es que estamos acá como servidores públicos y eso nos obliga y nos compromete a dar explicaciones cada vez que sea necesario. Y espero que en la Argentina esto cada vez sea más normal y habitual, ¿no? Que todos demos explicaciones y que nadie se enoje frente a una denuncia. Y claramente, en la medida que las explicaciones siempre fluyan como corresponde, calculo que cuando sean casos de denuncias falsas, esas también van a ir desapareciendo, porque van a ver que hay una forma de encarar, resolver con seriedad, con honestidad, cada tipo de imputación que se reciba. Bueno, habrá que esperar cómo evoluciona. Da la sensación de que el gobierno decidió ganar estas horas, ponerlo a Gilligan a defenderse o a intentar defenderse, y luego, si es infructuosa la defensa, como lo está haciendo hasta ahora, o si sigue así tropezando con sus propias palabras, bueno, seguramente lo correrán, porque es mucho más el costo de sostener a un funcionario así que el de mantenerlo y hacerse cargo de las críticas. No es el ministro de Finanzas, no es Luis Caputo, no le sirve de tanto al presidente. Claro que también depende hasta dónde llegue la ramificación hacia arriba, ¿no? ¿Quién sabe? Siendo uno de River y el otro de Boca, probablemente no lo tengan, pero hay cosas que son ecuménicas, donde no se reparan en banderas. Otro complicado en esta investigación del diario El País es el exgobernador neuquino Jorge Zapag. Jorge Zapag, uno de los líderes del Movimiento Popular Neuquino, miembro de la dinastía de los Zapag, que gobierna esa provincia, creo que desde los años 50 más o menos, recién ahora se vio interrumpido su reinado, intentó depositar 5 millones de dólares en el mismo banco, en la banca privada de Andorra. ¿Por qué debería importarnos de dónde vienen esos 5 millones de dólares que quiso depositar Zapag y Guillermo Coco, su ministro de hidrocarburos, que luego fue jefe de gabinete también? Bueno, en una mano derecha de Zapag. ¿A dónde ponen a su mano derecha los gobernadores de Neuquén? Como ministro de hidrocarburos. Es prácticamente un emirato. Bueno, ellos dos intentaron depositar 5 millones de dólares allí, en la banca privada de Andorra. Y lo intentaron hacer por esos mismos años, por 2010. Esto es lo que publicó el diario El País. Lo que publicó es que además la banca privada de Andorra le dijo que no, por sospechar que era plata de una coima. Imagínate, ¿no? Claro. Para que te rechace la banca de Andorra. Claro. Es como que en un bar, en una whiskería, le digan, no, señor, usted ha bebido demasiado. Bueno, algo así. Bueno, lo que nosotros tenemos para agregarles hoy es de dónde puede haber salido este dinero, esta millonada. Apenas asumió Zapag, y esto me ha tocado investigarlo a mí para el libro Vaca Muerta, donde consta todo esto y donde está la historia y la actualidad de ese mega reservorio de petróleo no convencional, que es como la joya, la última joya de la abuela argentina. Bueno, apenas asumió Zapag, lo que pudimos averiguar para ese libro con Alejandro Rebocio es que, como no tenía plata, en 2008, intenta hacerse de plata lo más rápido posible Zapag. Entonces, ¿qué hace? Tenía concesiones petroleras que iban a vencer en 2017. Repito, 2008, recién asumido. Agarra y dice, todas estas concesiones petroleras para las petroleras se las voy a extender de 2017 a 2027 o a 2025. Según cuando vencieran se las extendía 10 años más. A cambio de que me den plata ahora. ¿Se acuerdan? Algo parecido hizo de la Rúa con Loma La Lata, cuando extendió también la concesión a nombre de Repsol. Bueno, en esa pasada de gorra, Zapag juntó 450 millones de dólares. Se llamó Extra Canon.
ese dinero que pagaron las petroleras. Claro, si uno mira 450 millones de dólares y mira que quisieron depositar 5 en la banca privada de Andorra, cierra la sospecha que tenían los banqueros de Andorra, que esto era un Diego de ese extra canon que pagaron las empresas al fisco neuquino. Es lo que deberá establecer la justicia ahora que Zapag está complicadísimo por este dinero que le apareció allí. Y quiero una primera aproximación de nuestros invitados de hoy sobre este asunto, antes de ir a los detalles del retiro gourmet del presidente con su mesa chica. Hoy nos acompaña Edgardo De Petri, que es actualmente concejal en Lanús, pero viene de cumplir su mandato como diputado nacional por el kirchnerismo. Nos acompaña también Carlos Raimundi, secretario general del partido Solidaridad e Igualdad. Y nos acompaña también Heriberto Deive, analista político y también dirigente del justicialismo. De Petri, ¿usted lee esto y qué reflexión inicial le dispara? Bueno, lo primero es, todo el gobierno está realmente escondiendo recursos que pueden ser de actos de corrupción, que pueden ser de lavado de dinero. Y realmente no es solamente ahora Gilligan, el jefe de Gilligan, de Andrei, también apareció hace poco con cuentas offshore. El mismo Macri, Aranguren, Caputo. Me parece que es una lógica de este gobierno tener funcionarios, ¿no?, que tienen cuentas en el exterior con este discurso de la honestidad, ¿no?, pero que terminan teniendo cuentas con recursos que son de dudosa legitimidad, digamos, ¿no? Y por otra parte, aparte de permanentemente plantear esto, que aparecen escándalos internacionales, porque esto habla del país de España, hablan los grandes medios, pero a nivel local también nos muestra, ¿no?, cómo está tapado por los grandes medios de comunicación, que hace que sean realmente apenas conocidas estos verdaderos actos de corrupción que tiene este gobierno, y que nos convoca a que vengan a invertir cuando ellos tienen cuentas en el exterior dolarizadas, insisto, para mí en clara violación a la ley de ética pública y fuertemente sospechado que son recursos vinculados a la corrupción pública, fundamentalmente. Usted, como casi patagónico por adopción, los debe conocer a los Zapag también, ¿no? Conozco los Zapag, por supuesto. Zapag, el Movimiento Popular Neuquino, gana siempre las elecciones, ha tenido un protagonismo. Bueno, a mí también aparece ahora en este escenario. Por supuesto que están en la misma situación que los demás funcionarios, que tienen cuentas en paraísos fiscales o que tienen depósitos fuera del país, lo tienen que explicar. Y creo que es una condena también política y social muy fuerte a todos los que aparecen en estos informes, que tendrán que explicarlo, pero de hecho ya tener cuenta en paraísos fiscales realmente ya define el tipo de funcionario, el tipo de dirigente político del que estamos hablando, ¿no? No tiene nada que ver con los intereses del pueblo ni los intereses populares. Raimundi. Bueno, podría reafirmar todo lo que dijo Edgardo. Añado lo siguiente: ¿por quiénes estamos gobernados, no? Nosotros estamos gobernados por una élite financiera de grandes empresarios. Edgardo recién planteó una lista que podría seguir, que están muy familiarizados con las fugas de capitales, que están muy familiarizados con esa idea de las rutas de dinero que se van del país. Eso no lo puede hacer cualquiera. Eso lo hace quien pertenece a un submundo de altísimos ingresos. Ahora, el problema es cuando esas personas que históricamente, por fugar capitales, han desfinanciado al Estado, porque en definitiva esa fuga, esos depósitos en paraísos fiscales se hacen para no pagar impuestos en el país. Entonces, fíjate la paradoja de personas que asumen la responsabilidad de gobernar lo público y pertenecen a una élite que históricamente se ha burlado de lo público, ha desfinanciado lo público. Hoy nosotros tenemos que a la gente nos aplican tarifas con aumentos de 800%, de 1000%, y se discuten paritarias en los gremios estatales de 9 puntos, de 10 puntos, de 12 puntos, de 15 puntos. Es decir, ellos aumentan así y a los salarios
este pedacito bajo la excusa de que traen inflación. Ahora, ¿por qué está desfinanciado el Estado? Porque ellos lo vaciaron, violando, evadiendo impuestos durante toda su vida. Ahora, última reflexión. Sí. ¿Cómo cambiaría el clima del país si los grandes medios hegemónicos pusieran como titular la ruta del dinero M? Muchísima gente le caería la ficha y se empezaría a dar cuenta dónde está realmente el vaciamiento de este país. Heriberto David también tiene lo suyo para decir. Yo venía escuchando la conferencia de prensa del presidente y digo, es la primera vez que un retiro espiritual da licencia para mentir. Lo grave del mundo offshore es que en el mundo offshore se maneja evasión, corrupción, trata, narcoterrorismo, tráfico de armas. No es menor que todos los funcionarios de un gobierno, empezando por el presidente, que fue el primero en marzo del 2016, estén denunciados por el mundo offshore. El intendente de Lanús lo mismo, ¿sí? Es de una gravedad tal, pero aparte le agregan con un desparpajo, un descaro, lo escuchaba el presidente, por eso digo que miente, se olvidan de declararlo en sus declaraciones juradas. Cuando con todos los que fuimos alguna vez funcionarios, es nuestro primer deber, porque se olvidan de declarar 250 millones, 50 millones, $1 millón, como si yo me olvidara de declarar mi sandero. Y bueno, esto es lo grave. Son las escalas, ¿no? Claro, es una cosa, y esto me parece que merece un análisis profundo. Es decir, el gobierno simula ética y transparencia, pero tiene una moral offshore. Le exige a los demás lo que no es capaz de exigirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el presidente fue el primero que se descubrió con una cuenta offshore en el exterior. Y hablando del retiro espiritual, vamos a ese tema, el retiro espiritual del gobierno nacional en la residencia de Chapadmalal. Ya lo vieron al presidente de Chomba. Ayer uno de los que se iba a recluir en el retiro espiritual me decía, la única regla es que nadie hable más de 5 minutos. Si no lo pueden decir en 5 minutos, no lo digan. Y dobló la apuesta mi fuente. Me dijo, ¿sabes qué? Ese es el principal aporte de Cambiemos a la política. Que no haya discursos de media hora para decir lo que se puede decir en 5 minutos. Puede ser que de tan breves los discursos hayan dado lugar a actividades extrapolíticas o lúdicas como juegos de pádel y tenis en la propia residencia de Chapadmalal. Incluso hasta se quejaron del estado de las canchas los que estuvieron allí recluidos reflexionando, al menos según la crónica que hizo el diario Clarín respecto de la actividad. Fíjense, no les miento, dijeron haber jugado al pádel y dijeron haber además disfrutado bastante de la estancia. Solo Mauricio Macri y Gabriela Michetti tuvieron habitaciones privadas, los demás compartieron para generar, me imagino, un clima de camaradería. Se acomodaron en cuartos compartidos y hubo milanesas, postre Balcarce y un poquito de deportes también. Veámoslo, cómo lo pone la crónica del diario Clarín. Lo pone así, en sus propios términos. Los 35 funcionarios que se congregaron en la residencia presidencial comieron milanesas con papas fritas y ensalada, tarta de acelga, hasta ahí frugal, austero. Para el final los mozos de la residencia les sirvieron postre Balcarce, aunque también ofrecieron panqueques con dulce de leche o ensalada de fruta. Ningún lujo, nada de estilo Alejandro Ruemers. Antes de las deliberaciones, algunos madrugadores armaron desafíos al tenis en una cancha en estado mediocre y al pádel, el deporte favorito del presidente. Claro, uno diría, bueno, está bien, iban a trabajar, el presidente viene como de 40 días de vacaciones, se tomó igual alguna pausita, metió pádel, metió chomba. Los asistentes al retiro llegaron el jueves por la noche a la localidad vecina a Mar del Plata y cenaron salmón con ensalada. También, bueno, está caro el salmón, es cierto, pero es gente de poder adquisitivo, son funcionarios, no le vamos a criticar el salmón, las milanesas ni la tarta de acelga. Después cerraron con un asado, que tampoco vamos a criticar, porque yo mínimo un asado por semana me meto. Pero lo notable es el presupuesto que insumió este menú para solo 35 personas. Yo cuando hago un asado, qué sé yo,
Si somos 10, ¿qué te gastas? ¿Una luquita? ¿No? Ponele. 1.982.400 pesos el costo solamente del catering que se destinó a los 35 retirados espiritualmente en la residencia de Chapadmalal. Yo invito a 35 amigos durante 2 años. Con 2 millones de mangos. Claro, a vivir a tu casa. Claro. A comer todo el tiempo. Bueno, no fue el único gasto. Hubo más gastos también. Esto publica nuestros colegas de El Cronista. 1.900 pesos en gaseosas. No, 1.900 gaseosas. No. Son 1.900 botellas para 35. No puede ser. Y tienen sed. No, en serio. ¿Estás seguro, Charlie? Nos están diciendo que está el número del expediente, pues estamos ahí como chequeando. 1.900 botellas de gaseosa. El cronista cita al expediente. Yo, prefería pensar que eran 1.900 pesos en gaseosas. No, son 1.900 gaseosas. 4.000 aguas. Artículos de limpieza y tocador, como por ejemplo 400 champús. Para 35 personas un fin de semana. A razón de 10 champús por persona. Bueno, claro, mucho partido de pádel, baño, partido de pádel, baño, partido de pádel, baño, charla política, baño. ¿Cuántos baños tenés que meter para usar 10 champús en 2 días? Bueno, 400 champús para los 35 retirados. Secarropas y prensa planchadora por 121.035 pesos. Esto seguramente no se usó, a juzgar por el estado de la chomba del presidente. Secarropas y prensa planchadora. Son los gastos que destaca hoy nuestros colegas de El Cronista Comercial. ¿Chequeaste que fueran 1.900 gaseosas? Sí, Bertco, ya siempre quise decir esto. Me lo acaban de decir acá por línea privada. Sí. El expediente es 33 44 30 503. Me lo acaba de decir Charlie por línea privada. Por cucaracha se dice, por cucaracha. Todo chequeada la información de aquí de Minuto 1. Y bueno, se habló de muchas cosas. Allí no va a haber relanzamiento del gobierno. No va a haber cambios, no va a quedar como superministro nadie. No hay, la verdad, gran colofón de esta reunión, de este ágape, de esta bacanal de asado y Pero no hay salmón. superministro, eso no. Si eso se había hablado, no, eso chequeaste que no fuera así, ¿no va a haber superministro de Economía? No va a haber superministro de Economía, no va a haber... Todo el día agitando con eso estuvieron. Bueno, no. Se habló de los temas más acuciantes y así lo presentaba Fernando de Andrés, el jefe de Gilligan, hoy en conferencia de prensa. La idea del retiro tiene más que ver con poder estar juntos casi 48 horas y trabajar sobre una de las premisas más claras y más que el presidente le da más importancia, que es el trabajo en equipo. En ese esquema se van generando charlas disparadoras de todos los temas. Hoy a la mañana puntualmente no hablamos de la inflación ni de las paritarias, lo que no quita que pueda ser uno de los temas que surjan a lo largo del día. Pero no está pensado en módulos temáticos de la coyuntura nacional, sino en la visión general que tiene este gobierno para la política pública a ser implementada a lo largo del 2018 y, como te decía recién, la consolidación del trabajo en equipo, pensando en también la Argentina como esa extensión de un gran equipo que nosotros creemos y confiamos poder conformar para poder ir resolviendo cada una de las problemáticas que tenemos. Raimundi, ¿usted ve esto? ¿Ha participado usted en dinámicas de gobierno, áreas de responsabilidad ejecutiva? ¿Y cree que puede servir, que puede ser fructífera esta discusión? Bueno, yo mucho para agregar al tema de la corrupción o de los excesos de gasto no tengo, sino detenerme en cómo empezaron ustedes a describirlo, con esa pauta, con esa consigna de no hacer frases largas, de no tomarse demasiado tiempo. Y a mí me parece que ahí hay una nota distintiva. Esta gente representa el vaciamiento de la política, el vaciamiento de la reflexión, el vaciamiento del análisis.
es reducir la acción de gobierno a frases de sobrecitos de azúcar. Llevándolo a otro de los temas del programa, es plantear un eslogan como que quienes repudiamos esta nueva doctrina autoritaria, policíaca, narrada por Bullrich, queremos que la gente esté indefensa, ¿no? Son esos falsos eslóganes, esos falsos dilemas que simplifican, que nos llevan a no poder reflexionar. Ahora, yo creo que nuestro pueblo, o por lo menos una parte, puede haber caído en la tentación de esto, de creer que esto era moderno, de que esto era bueno. Todo esto le fue llevando al deterioro de sus derechos, al deterioro de su vida. Yo estoy convencido de que esto tiene corto plazo. No puedo creer que una parte importantísima de nuestro pueblo, cuya inteligencia yo aprecio... Llevan 10 años en la ciudad, y Carlos. todo. Sí, bueno, pero la ciudad es muy particular, ¿no? Bueno. La ciudad no es el paisaje de todo el país, Mariano. Lo que quiero decir, a mucha gente le hicieron creer que esto era lo moderno y que lo central era odiarnos a nosotros. Y con ese mecanismo lo que está pasando es que se está deteriorando tremendamente su calidad de vida, su fuente de trabajo, su ingreso, todo lo que alguna vez disfrutó, la esperanza que tuvo. Entonces creo que esto tiene un camino corto, que va a llegar un momento de un punto de inflexión. Porque en definitiva, y termino, este es un modelo que es ya los diarios internacionales, los diarios financieros, los organismos financieros le están diciendo al gobierno que es insustentable macroeconómicamente. ¿Pero no es subestimar un poco a la gente? Decir que le hicieron creer... No, bueno, puede haber motivos, pero, Berco, una cosa es discutir. Yo creo que vos le podés discutir a un gobierno. Primero, no hay ningún gobierno perfecto, no hay ningún ser humano perfecto. Así que se pueden discutir cosas. Ahora, una cosa es discutir que a mí me hubiera gustado que determinado impuesto no se le cobrara a la gente que cobraba determinados salarios, que se le cobrara a los que tenían más ganancia. Es un tema de discusión. Pero ahora no estamos discutiendo. Es discutible si hay más cadena nacional, menos. Ahora, cuando vos discutís eso, quiere decir que ya tenés discutido en el país, que ya tenés resuelto en el país, que los despidos, que a vos no tenés temor de que mañana te llegue un telegrama y te mueras de hambre el mes que viene. Pero la gente, Edgardo, entonces no se dio cuenta de que le estaban metiendo la mano en los bolsillos durante 2 años. A ver, en octubre... Porque, perdón, usted lo dice desde el 11 de diciembre de 2015 que le están afanando a la gente. A ver, pero Macri no prometió que le iba a sacar 70.000 millones de pesos a los jubilados. Los candidatos de Cambiemos, María Eugenia Vidal, que anduvo por todos lados y la disputa con Cristina en la provincia, ellos nos dijeron, vamos a cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria. Y hoy los jubilados, el día de hoy, en vez de tener el 14% de aumento como deberían tener con la fórmula anterior de Cristina, tienen el 4,7%. Eso no se planteó en la campaña. Ahora, lo sabíamos todos. Yo lo que pregunto es una buena discusión. La que vota es la gente. Es una buena discusión. La que vota es la gente, el pueblo argentino, y va en función de opciones de poder real. Nosotros podemos entender, y de hecho sí lo hemos dicho a la sociedad, le hemos dicho que venía un ajuste a la sociedad. Bueno, la sociedad se dio creyendo en Macri. Bueno, evidentemente... Ese creer también fue por una opción del gobierno de Macri que le mintió a la sociedad. Tampoco nos dijeron que ellos dijeron que la inflación, ¿qué dijo Macri? No, la inflación es fácil de resolver. Si no demuestra la imposibilidad. Edgardo, en los dos años previos a las elecciones de octubre del año pasado, en los años previos, hubo inflación, hubo aumento de tarifas, hubo ajuste, hubo despido, hubo un montón de cosas que tiene que ver con la oposición. Bueno, también tiene que ver con la capacidad que tiene la oposición. Perdón, tiene que ver con la capacidad que tiene la oposición de interpelar a la sociedad argentina. Ahí hay una crisis. Lógico que es una crisis. Ahí quería llegar. Pero claro que es una crisis nuestra también. Claro. Yo te digo una cosa. Por ejemplo, Lanús estuvo diciembre y enero sin luz casi. Y el intendente municipal, Grindetti, tuvo junto con el de Loma de Zamora, con Martín Insaurralde, y hizo toda una acción contra Edesur. Ahora, lo que no puede decir Grindetti es que él fue parte del 1000% de aumento de las tarifas de energía eléctrica y que quien conduce Edesur es una empresa italiana y es un hombre del gobierno que es Caputo, que se beneficia con el aumento de las tarifas y que no hay condiciones desde el municipio para garantizar que Edesur tenga posibilidad de resolver los cortes de energía. Bueno, como esto con el tema del laburo, escúchame, el 21 estamos a 2 días de una marcha multitudinaria, se reúne el gabinete y ¿y qué? Nos hablan de Chocobar
precisamente para cambiar el eje de la discusión. Hay que plantear el tema de la inseguridad para que todo el mundo discuta el caso Chocobar y no discutamos que siguen habiendo despidos, que los salarios están por debajo de la inflación, que se disparó la inflación de nuevo, que van a estar por encima del 20%, que esa pauta del 15% que quiere imponer no va a resolver los problemas de los salarios, que va a seguir cayendo los salarios, y me parece que intentan cambiar permanentemente el eje de discusión. Pero por eso es responsabilidad de la oposición también plantarse fuertemente del gobierno y tener una opción de poder. Pero una frase nomás, no es subestimar a la gente, pensar que hay un poder mediático muy grande que a veces te tapa lo central y te convence de otras cosas. A mí a veces me parece hasta que te das cuenta, de lo central. Es como que separan entre iluminados que ven esa Matrix y gente tonta que cae en la trampa, digamos. No hay gente tonta, hay gente a la que le hacen creer que lo central es una cosa hasta que se da cuenta que lo central es lo que le está pasando en la vida. Bueno, por eso son puntos de vista. A mí Hay un gobierno que simula todo. Simula ética, simula transparencia, simula que lucha contra la corrupción cuando no desmanteló la matriz de obra pública, que es el gran foco de corrupción en la Argentina. Simula sensibilidad y expulsa a pobres permanentemente con la inflación. Simula que echa familiares y echa 10. Simula que achica al Estado en lo mismo que lo agrandó. Simula que lucha contra la inflación pero permite aumento de tarifas. Permite que un bono, como lo hizo el ministro Caputo de Finanzas la semana pasada, tenga cláusula gatillo. Permite que los municipios aumenten las tasas y las provincias en límites que van más allá del salario. Es decir, el gobierno simula todo. ¿Dónde está el problema, a mi juicio? En la construcción de una alternativa con ideas superadoras. Yo creo que hay que salir seriamente el justicialismo, y lo digo como justicialista, tanto de la protesta permanente como de aquellos que le votaron la reforma previsional que achicó la plata de los jubilados, que le dieron a la gobernadora Vidal que con carita de no sé qué se queda con el fondo del conurbano con la plata de los jubilados. Hay que salir de esas dos posturas. ¿Cómo se sale de esas dos posturas? Con un justicialismo que sepa qué lugar quiere estar en el mundo, que sepa institucionalmente qué quiere de la República, que sepa qué quiere de la división de poderes, del Estado federal, que sepa qué quiere de la economía, cómo va a encarar las economías regionales. Si el justicialismo tiene ideas superadoras, le va a dar a la sociedad esta que ha votado legítimamente lo ha votado, pero el gobierno, como no tiene medidas que tengan apoyo social, va dilapidando ese capital, le va a dar una alternativa y la gente volverá a decidir. ¿Pero cómo se combate? 10 segundos. Sí, ahora vamos, espera. Lo de carita de no sé qué, lo diría de un hombre también, David. ¿Cómo? Lo diría de un hombre también, lo de carita por la gobernadora. Carita de Heidi de bueno, sí. Sí, también. Yo soy honesto. No quisiera un rapto machista en medio del programa. Ya bastante que no tenemos mujeres presentes. Scioli, miren, lo voy a decir y lo digo en voz alta. Scioli hacía lo mismo que hace Vidal. Vendían esperanza. Cuando el justicialismo no es vendedor de esperanza, el justicialismo es esperanza, porque el justicialismo le tiene que decir al presidente, cuando dice que todos nos tenemos que sacrificar, con los pobres no. Hasta acá llegamos. Berco, 10 segundos, Adelante. porque no hay que subestimar determinados recursos que tiene el gobierno para persuadir y para convencer. Ejemplo, la propaganda del tipo que tiene una fábrica de hielo o de la mujer que tiene una fábrica de pastas, que te está haciendo creer que si el tipo se queda sin luz, en lugar de ser culpa de las empresas que se llevaron toda la plata del país, que aumentaron 1000% la tarifa, la culpa es tuya porque no pones el aire acondicionado. ¿Te das cuenta que hay recursos subliminales? O que cuanto más viajás, más ahorrás. Carlos, pero hay muchos recursos. Carlos, pero eso ya está. Clarín juega con Macri y va a seguir jugando hasta el final. Pero yo creo que les duró un tiempo. Por eso. Les duró un tiempo. Sí, yo creo que eso se acorta. Está deteriorado eso. Está totalmente deteriorado. Totalmente. Y por eso la movilización del movimiento obrero va a ser multitudinaria. Más allá de qué dirigente diga que sí. Por más que quieran cambiar el macrismo, el eje Chocobar y quieran justificar, hay un deterioro cada vez más importante en la población de la legitimidad de estas políticas de ajuste. Después está en la responsabilidad nuestra, si somos capaces de construir, una opción de poder que vuelva a que el pueblo vuelva a gobernar y parar el ajuste y construir otro destino para nuestro pueblo. Bueno, pero hoy la prioridad es parar el ajuste. Hay que denunciar la corrupción. Esto es corrupción. Lo de Guiriga es corrupción. Como el bono de Chevere es corrupción. Como la cuenta de Aranguren es corrupción. Y hay que ponerlo claro. Y hay que oponerse a este modelo y confrontarlo en la calle y construyendo el marco electoral. Se me quedan 5 minutos. Tenemos que hacer una breve pausa, pero vamos a discutir después de esta pausa, menos 2 minutos, la marcha de la CGT y las últimas declaraciones del fuego cruzado dentro del sindicalismo.
Una marcha que promete ser multitudinaria, efectivamente. Movimientos sociales, los gremios más convocantes, un gremio poderoso como el de camioneros, otro como el de bancarios, las 2 CTAs. Bueno, una convocatoria que promete mucho para el próximo 21 de febrero, pero que está generando cortocircuitos en el planeta sindical como casi nunca antes había ocurrido. Cagón es lo menos que van a escuchar en este pequeñísimo, breve compilado de opiniones sindicales de las últimas horas. Por suerte ya pasaron las 10 de la noche. Yo creo que ya en diciembre, allí cuando la mayoría de los sindicatos grandes desobedecieron el mandato que había dado el triunvirato, que había sido facultado por ellos mismos. Cuando se desobedeció aquella medida de fuerza, yo creo que ahí entró en una crisis profunda el triunvirato. Y me da la impresión, tengo toda la impresión de que este ciclo está agotado. No hay que irse a los extremos, no hay que ser tan verborrágico. Me parece que es un término exagerado. Hace rato que está fracturada, no hay institucionalidad, no sé qué. Así que creo que en los próximos meses va a haber que elegir un nuevo secretario general. No sé, yo no para nada comparto eso. A mí me parece que en todo caso a lo mejor el agotamiento es más personal que colectivo, ¿no? Parece que si él da por agotado es porque a lo mejor él se siente agotado en ese cargo que le dio el Congreso. Un general de generales hoy está agotado, digamos, no hay un dirigente, hombre o mujer, que pueda liderar al conjunto o a la totalidad, que tú, digamos, bueno, por sus convicciones, porque nos representa, porque vamos todo al pie, digamos, de alguna manera de ese dirigente. Entonces me parece que eso se agotó y creo que en gran medida también le pasa al peronismo. Quienes plantean que no van a ir a la marcha, su argumento es que en realidad es un capricho de... No son cagones, lo presionan del gobierno con 2 tapas de Clarín y se cagan. Dave, ¿cómo analiza esta convocatoria y estos cortocircuitos? La CGT tiene historia de divisiones. En la década del 80, mientras Ubaldini se ponía a todos los gremios al hombro, Lorenzo Miguel arreglaba con el gobierno. Y otros gremialistas lo mismo. Esto es normal. ¿Qué le pido yo a la CGT? Yo le pido a la CGT que después de esta marcha, que creo que está totalmente justificada por la transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia los generadores de riqueza, que tenga ideas y que salga, le plantee al gobierno ideas nuevas. Por ejemplo, que no se deje extorsionar más con los fondos de las obras sociales. Que le diga al gobierno que no son de él y qué hacer con esos fondos. Que no se deje extorsionar más con los 3.000 millones de dólares del ANSES. A ver qué hacer con eso. Y le pido, ojalá, que Moyano no hable en el acto. Así le demuestra al presidente que esto no es personal, que instale a otro y que ese otro se ponga a todos los gremios al hombro. Gracias, David. Carlos Raimundi. Y que esta marcha se la puede leer de 2 maneras, en el plano de los dirigentes o de lo que está pasando en la calle y en la familia de los trabajadores. Y yo creo que va a ser multitudinaria, porque lo que va a prevalecer no es qué dirigente dijo si va o no va, sino lo que está pasando en la casa del trabajador. Y esa angustia es lo que se va a trasladar a la calle en la marcha multitudinaria del 21. ¿No ahuyenta el kirchnerismo, como sugirió Carlos Acuña, el triunviro de la CGT? El kirchnerismo cada vez va a ahuyentar menos, acordate. Edgardo de Petri, gracias, Raimundi. Yo creo que el gobierno y los empresarios, que son lo mismo, porque este es un gobierno de CEO y es un gobierno de empresarios, necesita bajar salarios, con lo cual está planteando la pauta salarial a menos de la inflación que va a ser este año de 22%, quiere clavarla en 15%, voltear los convenios colectivos de trabajo, no quiere que haya discusiones sobre los convenios colectivos de trabajo y afirma un modelo de desindustrialización del país, con lo cual va a generar muchísima más desocupación, porque hay caída de la producción industrial, hay recesión en el país, hay menos consumo. Entonces, ese modelo es enfrentado por el sindicalismo y creo que estamos como en los 90. Los que estuvimos enfrentando en los 90 al neoliberalismo, lo vamos a enfrentar a hoy, que el neoliberalismo es el macrismo. Y los mismos que estuvieron a favor del neoliberalismo en los 90 con el menemismo, están a favor del macrismo porque representan al final los mismos intereses. Pero estamos todos más viejos, ¿no? No, hay mucha más pero hay mucha más clase trabajadora consciente, mucha más organización popular, más clase trabajadora y mucho activismo, no solamente en el movimiento obrero, sino en los movimientos sociales y en
y los partidos políticos de oposición, donde el kirchnerismo es parte de esa convocatoria, no es el único. Acá es muy amplio y muy multisectorial la convocatoria del 21. Y tenemos la moral intacta, intacta la moral, para seguir luchando. Pero 20 años más viejo. Gracias De Petri también por venir esta noche a Minuto 1. Y cerramos, nos vamos antes del expediente con otra noticia que hoy complicó a otro miembro del gabinete, quizás el más vapuleado, el más debilitado, a Jorge Triaca Hijo, el ministro de Trabajo. La hermana, o más bien una de las dos hermanas que trabajaba en el Estado y que debió renunciar por el decreto presidencial, me refiero a Lorena Triaca, fue hoy imputada por el fiscal Jorge Dilelo por negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que trabajaba en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, en donde hacía la danza de la lluvia, que no funcionó porque la lluvia de inversiones todavía sigue sin aparecer, bueno, renunció, como decíamos, después del decreto de purga, y contrataba desde el Estado una empresa que también ella integraba como accionista. Repito, va a ser investigada por negociaciones incompatibles, no solo por haber sido hermana y funcionaria a la vez, sino porque gestionó desde el Estado contrataciones para la empresa Unify Communications, a la que ella estuvo vinculada, no habría estado, estuvo vinculada, según consta en los contratos. Justamente ahí están los contratos. 31 de mayo de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno porteño una contratación para Unify Communications por más de 7 millones de pesos. Pese a que, como dijimos, Lorena Triaca era ya la titular de Relaciones Institucionales de la Agencia de Desarrollo de Inversiones. En junio de 2017 hubo otra contratación directa con Unify Communications por 667.300 pesos. Claro, como fueron desde el gobierno porteño, ella argumenta no tiene nada que ver que haya trabajado para la Nación y al mismo tiempo me contrataran del gobierno porteño, pero usted sabe, es algo que la justicia por lo menos amerita que investigue, o así lo creyó, así lo dispuso hoy el fiscal Jorge Dilelo. Ahora sí, nos retiramos hasta el lunes. Mariano Hamilton, muy buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches, Alejandro Berkovich. A ustedes los esperamos el lunes que viene a las 9 de la noche, como cada noche aquí en C5N, para hacer este programa, Minuto 1, que les agradecemos nuevamente que hayan acompañado. Que tengan un excelente fin de semana y buenas noches.